Hola nación, Shalom. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video y vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesús en este Viernes Santo, cómo fue su vida, qué es lo que estuvo haciendo en esta tierra y los propósitos de Dios que tuvo para su Hijo amado. Y vamos a leer rápidamente en el libro de San Juan, esto está en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, miren lo que dice el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Qué pasa? Aquí en el principio, ¿no es cierto? El Espíritu Santo era el Verbo, la palabra de Dios, que luego se convertiría en carne. ¡Y nuestro Señor Jesús! Claro, porque Él es el que hizo notoria esta presencia, nuestro Señor Jesús. Y vamos también a leer en el mismo capítulo 1 y miren lo que dice aquí en el versículo 25, y preguntaronle y dijéronle: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Que habla, le preguntan a Juan, ¿no es cierto? Porque aquí luego viene, ¿no es cierto?, a Jesús. Dice el siguiente día, en el 29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, Juan dijo notoriamente, cuando le vio a Jesús, ¿no es cierto?, que venía hacia él, y Juan bautizando, ¿no es cierto?, en el río Jordán, viene Jesús y le dice: bautízame. Y Juan le dice: pero ¿cómo, maestro? Si tú eres el Mesías, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice: no, tú debes bautizarme a mí. Porque Jesús tenía que cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y era que tenía que estar bautizado en agua, ¿sí? Para los que no conocen este término, bautizo en agua, significa el bautismo para perdón de pecados. O sea, el bautismo en agua significa perdón de pecados. Y hay un segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, existen dos bautizos, ¿no? Cuando tú te bautizas en agua, ¿sí?, el Espíritu lo que hace es perdonar tus pecados. Eso significa, ¿no es cierto? Es como que tú te liberas de todo ese pecado, de esa ignominia, de toda esa aberración de carne del mundo, ¿sí?, para que tú puedas ser libre. Y esto sí que es maravilloso, nación. Cuando ustedes se bautizan en agua, esto es hermosísimo. Yo lo experimenté. Y luego viene, ¡wow!, el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu, lo que hace bien es el Espíritu Santo y te posesiona. Te hace un varón, una varona de Dios que puede exaltar el nombre de Dios. Puedes hablar lenguas, puedes tener don de sanidad, don de discernimiento, puedes tener profecía, te puede dar muchos dones del Espíritu Santo, porque cuando viene sobre ti el Espíritu Santo y te bautiza, tú puedes hacer muchas cosas. Yo una vez estuve en una reunión y de repente una persona, una hermana en Cristo, empezó a hablar en lenguas. Yo también estaba hablando en lenguas, diferentes lenguas, porque eso es lo que hace el Espíritu, te hace hablar diferentes idiomas. Puedes llorar, otros se ponen a reír, otros alaban, otros, no sé, tal vez se liberan, salen demonios, muchas manifestaciones, porque cuando está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, hace cosas maravillosas, cosas que tú ni siquiera te imaginabas. Pero ahí es cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, sopla un viento recio y te libera. Y cuando yo estaba en esta reunión, una hermana en Cristo empezó a hablar en lenguas. Y entre esas lenguas empezó a hablar inglés. ¿Sí? Ella se llama Gaby. ¿Sí? Y si me está viendo, le mando un saludo. También sé que me está viendo.
Entonces ella empezó a hablar en inglés. Y cuando ya se acabó la reunión, ella seguía hablando el inglés y toditos éramos escuchándola así, y era perfecto su inglés. Era tan fascinante haberle escuchado hablar inglés, y cuando luego ella de unas 2 horas, 3 horas se le fue ese dialecto de inglés, ese idioma, y todos le decíamos, oye, ¿estás ya mejor? Y dice, sí, sí, era como que volvía, ¿no? En sí ella, y dice, sí, sí, estoy, pero ¿qué pasó? Dice, ella no sabía. O sea, el Espíritu Santo le tomó tan fuerte que ella empezó a hablar inglés. Y después ella no sabía que estaba hablando en inglés y nosotros le escuchamos perfectamente. Bueno, yo sé inglés, entonces yo le escuchaba, decía, wow, sabe todo el idioma, en verdad. O sea, no era para que se estaba inventando. Entonces, yo doy testimonio, nación, de que el Espíritu Santo cuando te bautiza, te hace hablar cosas hermosísimas, diferentes idiomas. Yo en un video les había explicado cómo el Espíritu Santo a mí también me bautizó, me hizo hablar en lenguas y me dio discernimiento de espíritus, me dio profecía. Incluso una vez el Espíritu Santo me llevó a hablar todas las lenguas de las naciones. Yo en el video les conté este testimonio que es real, a mí me pasó, que yo hablé muchos idiomas, casi todos los idiomas del planeta. Y miren, yo les recalco, es algo tan maravilloso eso. Yo nunca lo había pedido. Tal vez yo en mis oraciones le decía al Señor, bautízame en el Espíritu, bautízame en lenguas, y por ahí entonces como yo lo pedí, el Señor vino y ¡praj! Me dio ese don. Y yo pronuncié muchos idiomas de los cuales hay muchos que les puedo decir. Por ejemplo, Rusia es un idioma muy fuerte, Strachen, o sea, es algo muy duro, y hay otros idiomas también muy líricos como Francia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el más lírico, más suave, más lindo, y así un montón de idiomas, nación. Entonces, el Espíritu Santo cuando vino sobre Jesús también lo bautizó, ¿sí? Y estuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Sobre la tierra, y Él hizo lo que el Padre le encomendó hacer, salvar a todo el mundo. Eso le dijo, que salve al mundo, ¿cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús murió en una cruz, y saben, les voy a contar un poquito esta anécdota, esta historia, de cómo morían en ese tiempo las personas que eran crucificadas en Roma, en Jerusalén. Pues realmente las crucifixiones eran muy, muy sangrientas, muy fuertes, muy dolorosas, porque hacían esos castigos romanos. Y cuando a Jesús, a nuestro Señor Jesús, lo latigaban, era un palo, digámoslo así, un palo. Sí, voy a ver si consigo por aquí un palo y les hago la reseña. Espérenme un momentito, a ver. Bueno, no encuentro es un palo, sí, más o menos un palo. Digamos que este de aquí es un palo, ¿ya? Sí, es un palo así, un palo largo, y aquí al final había una como bola. En esa bola, sí, en esa bola tenía como puntas, sí, como puntas de acero, y eso lo que hacía era como gilet, como una gilet, como una navajita de filos, así. Entonces, el rato que le golpeaban a Jesús, sí, esas navajas se incrustaban en la piel y jalaban y rasgaban su piel. Sí, imagínense cómo fue el ataque a nuestro Señor Jesús, tan fuerte, sí, pero tan fuerte que yo puedo decir, es algo tan fuerte esto, que yo lo único que vi alguna vez fue cuando estaba en oración y escuché esto, o sea, esas laceraciones que le hicieron a nuestro Señor Jesús, sí, y eso rasgaba su piel, entonces sacaba la piel, sí, y salía sangre, imagínense, y eso lo golpeaban y lo rasgaban, o sea, lo azotaron. Lo dice, ¿no es cierto?, en Isaías 53:5, que por sus llagas, imagínense, llagas, sí, fuimos nosotros curados, y que Él fue molido, dice en el 4, Él fue molido, la carne fue molida, o sea, se muele la carne, se hace pedazos. Imagínense, todo eso pasó nuestro Señor Jesús,
para que hoy nosotros pudiéramos tener paz, para que podamos tener abundancia, fe, esperanza, ¿sí? Y nación, debemos hacer esto de pensar en nuestro Señor Jesús, cómo Él pagó nuestro pecado. Y esto, vivirlo, nación, cada día, ¿saben? Todos dicen que somos pecadores, no hay un justo, ningún uno. ¿Sí? No podemos decir el hermano es pecador o el pastor es santo, ¿sí? De cualquier denominación. No podemos juzgar a las personas, no podemos juzgar, porque todos hemos pecado, no hay ni un santo, ¿sí? Solo nuestro Señor Jesucristo es santo, 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 3 veces santo. Y miren, eso es lo que nosotros debemos entender, que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, a hacer un sacrificio para toda la humanidad. Y claro, obviamente no todo el mundo lo acepta como bueno esto y tal vez lo ve como religioso. Pero nuestro Señor Jesús vino y nos dio vida y vida en abundancia, porque eso es lo que Él dijo. Yo he venido a traerles paz, vida y vida en abundancia. Así es que, nación, este día celebremos como que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, dio su vida por nosotros, vivamos conforme a su palabra, ¿sí? Y pidámosle al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene de su fuego, de su poder, y podamos amar a nuestro prójimo, porque todos hemos fallado y debemos amar a nuestro prójimo, aunque sea duro, pero en el Espíritu Santo se puede hacer, nación. Así es que les animo a que podamos tener esa presencia del Espíritu Santo. Gracias, nación, por haber quedado hasta el final de este video. No olviden, si son primera vez que ustedes están visitando este video, suscríbanse acá abajo en el botón rojo, y también tenemos el botón unirse, donde ustedes pueden obtener videos exclusivos solo para miembros, y también están apoyando este ministerio y tienen beneficios exclusivos en los videos para miembros. Así es que, nación, gracias por estar con nosotros. Déjennos un like, hagan un comentario y compartan a más personas en sus redes sociales. Shalom.